¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlo en este 21 de febrero. Desde luego, desde este momento está usted invitado a entrar aquí por la vía telefónica para que converse con nuestro invitado de hoy. Es alguien que nos va a llevar al fascinante mundo de la ciencia. ¿Sabe de quién se trata? De Antonio Lascano. Él es doctor en ciencias, desde luego por la Universidad Nacional Autónoma de México, y especializado en el origen y la evolución temprana de la vida. Más tarde le vamos a preguntar qué es esta materia. Por otra parte, quiero agregar que es uno de los científicos más respetados, pues no solamente en México, sino en el mundo entero. Y es una persona en la que se reconocen cualidades y expresiones de generosidad muy grande. Ha sido un divulgador de la ciencia excepcional, ha tratado de que todos los conocimientos científicos se democraticen y yo creo que eso es maravilloso, y por otra parte se le reconoce como un gran maestro, que es también otro título muy noble. Cuando lo invité pensé en varias cosas, entre otras pensé en usted. ¿Sabe por qué? Porque quise compartir precisamente con quienes nos acompañan todos los viernes una de las experiencias más hermosas y más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Y estas experiencias han sido las conversaciones con el doctor Lascano. Me da mucho gusto que esté aquí, me da mucho gusto contarle que el día 12 dio una conferencia muy interesante en el Colegio Nacional, del que es miembro desde el año 2014, acerca de dos viajeros muy importantes. Herman Melville, que como usted sabe es novelista, es el autor de Moby Dick, y uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, que es Charles Darwin, y su famoso viaje de 5 años. Antonio, mil gracias antes que nada por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Cristina, es un placer de verdad. Esta conferencia tuya es fascinante por muchísimas razones, entre otras porque estás equiparando o acercando a dos personajes. Uno, un escritor que hace un viaje ficticio. Y estás hablando relativamente ficticio, porque es una novela. Sí. Y segundo, Darwin, que hace un viaje de 5 años realmente. ¿Cuál sería el punto de encuentro? Bueno, el punto de encuentro es primero la lengua. Ambos escribían en inglés. En segundo lugar, el mar, el océano, que para Melville él hizo un viaje en un barco ballenero durante 3 años más o menos y llegó a las Islas Galápagos, que en la época se llamaban las Encantadas. Y tiene un libro que se llama Las Encantadas. Exactamente, sí, claro. Fue precisamente lo que comparé. Y Darwin, que hace un viaje de 5 años donde la pasó espantosamente mal, porque no le gustaba navegar. Hay una parte en su autobiografía donde dice: el camarote es muy pequeño, ya me pegué en la cabeza 3 veces, es maloliente, el escritorio se mueve mucho, no tengo espacio para mis libros, me estoy mareando, siento náuseas, no veo bien, y el barco todavía no soltaba amarras. El barco todavía estaba atado al muelle. Entonces, tú comparas el gozo del océano, del mar abierto, con el que Melville está describiendo la flora, la fauna, cuando se acercan a las islas, con el horror de Darwin de pasarse 5 años Pero mareado, fíjate, qué interesante pensar que la ficción puede ser una base de conocimiento importantísima. Así es, pero fíjate que además hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo leí Moby Dick cuando tenía como 15 años más o menos. Llámame Ismael. Es el mejor comienzo que yo me puedo imaginar. Y el de Dickens de sí, Historia de 2 ciudades. Así es. O cómo comienza, por ejemplo, La Guerra y la Paz, ¿no? Estos comienzos que son además tiene que ser una frase, pero este es maravilloso. Llámenme Ismael. Que además, cuando tú te pones a pensar, es una imposición. No sabes si de verdad se llama Ismael o no. Call me Ismael. Y luego, más adelante, cuando él dice, la frase es, se necesitaría alguien como José Emilio Pacheco para que la tradujera bien, aquella cosa de I took to the sea. I took to the sea. Yo hablo con el mar, le hablo al mar. Me embarqué, me metí al mar. Es muy difícil de traducir correctamente. Y la novela te prende de inmediato porque es un microcosmos, el barco, muy jerarquizado,
con hombres, solamente hombres, con todas las tensiones de poder, de sexo, de bebida, de lenguas, que eso y peligro significa, también, que es y importante. el peligro constante, ¿no? Estaba yo viendo una nota donde decía que al principio esta novela no tuvo ningún éxito, precisamente porque aportaba demasiadas cosas de la realidad. Así es, así es. Una de las cosas que yo no lo descubrí cuando leí la novela la primera vez, pero andando el tiempo sí. En realidad Melville era un gran escritor, un observador muy acucioso, y no solamente del exterior y el interior de sus personajes, sino también del océano. La manera en que te va contando las parvadas de gaviotas, por ejemplo, la descripción del movimiento de la ballena, que por cierto sí existió. La ballena blanca está basada en un incidente real de una ballena que volteó, hundió un barco ballenero cerca de Chile, se llamaba Mocha Dick, porque hay una isla que se llama Mocha en la costa chilena, y inusitadamente la ballena primero bota a una de las lanchas balleneras y después se lanza contra el barco y lo hunde, cosa que es excepcional, ¿no? Otra cosa que me llama la atención del trabajo que hiciste poniendo en paralelo estos dos libros, es que por una parte el capitán Ismael, sí, claro, busca la venganza. Sí. Y Dickens busca la verdad. Así es. Que es diferente. Así es, así es. Ahab tiene una obsesión que yo creo que es una metáfora de las obsesiones que todos tenemos en la vida, por el arte, por un problema científico, por el poder, por una mujer, por un amor, por el dinero, lo que sea. Y se da cuenta que su obsesión lo va a terminar destruyendo, él lo sabe. Y el final de la novela, que es muy famosa, yo creo que es absolutamente espléndido, cuando logra arponear la ballena y se enreda con la cuerda y la ballena se lo lleva. O sea, tus obsesiones te pueden matar, pueden acabar ¿Hay algo contigo. de esto en El viejo y el mar de Absolutamente, Hemingway, ¿no? absolutamente, Sí. ¿no? Que yo creo que además, bueno, yo no sé a ti, no sé a quienes nos escuchan, pero a mí el mar me atrae y me atemoriza. A mí me asusta. Sí, bueno, ok, somos dos. Yo lo puedo ver desde la playa, ejerce una fascinación enorme sobre mí, es como ver un fuego, como ver una chimenea, como ver un volcán, pero al mismo tiempo es tan grande, es tan poderoso, es tan inconmensurable para nuestra idea, que yo siempre lo veo con respeto. Me encanta navegar, lo he hecho en algunas ocasiones, y no me da miedo, pero sí veo el mar como con mucho respeto, que es como yo creo que lo ven los marineros de verdad. Melville nos regala uno de los grandes libros de que podemos echar mano. ¿Qué es lo que nos dio Darwin? Bueno, con su viaje. Darwin, primero hay que empezar diciendo que era un pésimo estudiante, ¿eh? Ah, sí, además fracasaba siempre. Fracasaba siempre. Él venía de una familia de médicos muy distinguidos. Su abuelo era un personaje muy interesante. Era médico, poeta y loco, ¿eh? No, pero aparte hizo una serie de descubrimientos que tienen que ver un poco con el trabajo de Darwin. Absolutamente. Una de las primeras ideas de la evolución la plasma el abuelo Erasmus, y hasta la fecha, tanto los historiadores de la ciencia como los científicos nos seguimos preguntando por qué Darwin no lo citó. No creo que haya sido un caso de deshonestidad intelectual, o tal vez fue el peso brutal de una familia tan distinguida. La esposa también. La esposa de Darwin era una maravilla. Sí, sí. La gente siempre piensa en Emma como la esposa de Darwin, pero una mujer excepcional. Tomó clases de piano con Chopin, hablaba francés perfectamente bien, hablaba italiano y hacía algo que yo creo que es importante decir. Su padre. El abuelo. El abuelo era ceramista, Westwood. Sí. Darwin escribía sus ideas sobre la evolución y los dejaba en el piano en la noche. Y a la mañana siguiente Emma se levantaba y corregía. Y hay una parte donde ella le pone, él está hablando de la evolución del ojo, y ella le pone que en México el equivalente sería sí, chucha, ¿cómo no? Entonces, tienes una mujer ingeniosa, amorosa, inteligente, muy culta, muy educada, sin la cual Darwin no hubiera podido hacer nada. De eso estoy seguro. Todos los estudios que tuvo Darwin finalmente le sirvieron para hacer sus investigaciones. Sí, excepto la medicina. Biología. La medicina, sí. Él entra a un quirófano. Se desmaya. Y se desmaya. Se desmaya porque le pasaba lo que a muchos nos ocurre, sangre. que el olor, la vista de la sangre le daba náuseas, lo mareaba, y además en la época no había anestesia. Entonces Darwin se sale corriendo
porque ve una cirugía que le están haciendo a un niño, una niña de unos poquitos años, 9 años, algo así, y dice, no puedo con esto. Y el fracaso, la sensación de fracaso en la familia era terrible, porque si vienes de uno de los médicos más famosos, que había sido procurado en un momento dado por el trono británico para que curara al rey, imagínate, cosa que no hizo por el bien de la dinastía, no lo hizo. El padre era un médico muy famoso, el hermano era un médico notable, el tío era un médico excepcional. Y entonces las cartas que recibe Darwin de su padre son de veras una lección para todos los jóvenes. Eres un bueno para nada, nos vas a hacer pasar vergüenzas, es el fin de la reputación. El padre le recomienda que se meta a la carrera eclesiástica. Así es. Y tampoco creas que fue que se recibió de Cambridge con grandes honores, porque él era creyente en un principio. De hecho, cuando se embarca, andaba con una Biblia siempre y los marineros le decían filos, por philosopher, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, él va dejando la religión atrás, pero siempre con un sentido muy respetuoso. Su mujer, Emma, era muy religiosa. Y allí encuentra uno en el respeto de Darwin hacia ella y en la consternación que Emma tenía de que en caso de que la teoría de Darwin fuera cierto, no estuvieran juntos el resto de la eternidad. Uno encuentra una relación con un amor, un respeto que es absolutamente magnífico. Pero esa idea es maravillosa, la que acabas de mencionar. Y desde luego sería maravilloso que usted entrara por estas líneas telefónicas que están completamente así cerca de usted, para preguntarle a uno de los más grandes científicos pues, de nuestro país lo que usted quiera saber acerca, por ejemplo, de sus investigaciones. Se lo vamos a preguntar en un momentito, pero ¿sabe qué? Ay, tengo que hacer un corte. El primero, limos. Qué bueno, ya estamos sintiendo su presencia aquí en nuestro estudio de Canal 11. Marta Enríquez dice, le agradezco a Canal 11 por su invitado, el doctor Antonio Lascano. El señor es una enciclopedia y es un excelente amigo y una excelente persona, se lo aseguro. Leticia Olivares Solorio dice, muchos saludos a la maestra Cristina Pacheco. Como siempre, una gran experiencia ver su programa, porque tenemos un gran invitado, por eso. Lais Moncada, estoy muy feliz por el invitado de lujo, Antonio Lascano. Gracias, Cristina Pacheco. Muchas gracias a usted, señora. Patricia Pacheco Castro, buenas noches, saludos. Sobrina. Y felicitaciones, qué bien por el programa. María Guadalupe Rostro Lozano, muy buen programa. Felicidades, Cristina. Cuando uno piensa en el viaje de Darwin, se imagina la cantidad de cosas que enfrentó. Me imagino con una enorme sorpresa, en todos sentidos. Vi un mundo desconocido completamente y hasta en el sentido de la comida. Ah, sí. Imagínate lo que habrá comido Darwin. Sí, bueno, primero lo que hay que decir es que él se embarca y, bueno, de hecho, antes de embarcarse, la confrontación que tiene con el capitán Fitzroy, que era frenólogo, era de los que creían que dependiendo de la forma del cráneo y las facciones se adivinaba tu personalidad. ¿Fue él quien dijo que después de los 5 años de viaje había cambiado la forma de la cabeza de Darwin? Sí, y las ideas de Darwin, pero también lo que fue el primero que dijo, me da desconfianza la nariz de Charles Darwin, este hombre yo no lo puedo embarcar. Y Darwin escribe, muy gracioso, como cuando estaba platicando con el capitán de la nave, se le quedaba viendo y eventualmente el capitán Fitzroy, que era un gran meteorólogo, por cierto, terminó diciéndole, mire, yo desconfiaba de su nariz, pero veo que no me defraudó. Entonces ese fue el primer conflicto. El segundo es que Darwin se mareaba espantosamente, se mareaba a más no poder. El capitán en alguna de sus notas dice, me dan ganas de arrojarlo por la borda. Y cuando uno hace el recuento del tiempo que Darwin pasó embarcado, de los 5 años en realidad solo estuvo a bordo 1 año y medio. Enseguida se bajaba. En cuanto podía, llegaban a tierra, se bajaba. Donde no se pudo bajar fue en las Islas Canarias, porque había una cuarentena. Pero cuando llega a Latinoamérica, el deslumbramiento es absoluto. Tú imagínate los jardines ingleses, la campiña inglesa, todo que es controlado, muy bella, sí. Todo controlado, y de repente ver las selvas brasileñas. La feracidad, imagínate. Así es, le toca un temblor
ve, por ejemplo, la fuerza de la naturaleza, le toca, por ejemplo, la relación que tiene con los gauchos en Argentina. Que los admira muchísimo. Parece que estás leyendo a Martín Fierro. No, además dice que un hombre desnudo sobre un caballo desnudo, o sea, montando a pelo, es la imagen más hermosa que puede haber. Así es, y luego le llama mucho la atención las boleadoras. Las boleadoras. Y luego, por ejemplo, cuando está en Perú, ve a las peruanas de clase alta y clase media que salen a la iglesia, salen al mercado, tapándose la cara a medias. Y entonces Darwin escribe en su libro que estoy fascinado con The Beautiful Señoritas, como él les dice, ¿no? Que bueno, aprendió español, además. Algo de español. Algo de español aprendió. Eso es obvio, que lo podía manejar. Durante su paso por Brasil le llamó mucho la atención la esclavitud, y su familia era emancipada. Absolutamente. Sí. Hay un libro muy bello donde rastrean el rechazo que Darwin tiene no solo a la esclavitud, sino a la idea de que los distintos humanos hemos sido criados en distintos sitios por la idea de que tenemos un origen común, que es muy bello en realidad, porque lo que él está diciendo, tú podrás ser china, tú podrás ser mulato, tú podrás ser latinoamericano, todos tenemos un origen común. Y transforma así la educación que recibió de la idea de la igualdad. El abuelo Westwood, el abuelo Erasmo, el abuelo Darwin, ambos abuelos, estaban absolutamente convencidos de que era indispensable abolir la esclavitud. Eran abolicionistas, qué maravilla. Absolutamente. Y encabezaron un movimiento que tuvo un detalle que es bastante interesante. La corona inglesa no podía decir abiertamente que estaba en contra de la esclavitud por las limitaciones que tiene un monarca en Inglaterra, las limitaciones constitucionales, pero muy públicamente el rey, la reina, sus hijos, etcétera, tomaban el té sin azúcar para demostrar que rechazaban el azúcar que venía de la isla de Jamaica, donde había esclavitud. Entonces era un detalle muy fino, pero que refleja que también estaban consternados con un fenómeno pavoroso que sigue existiendo. Basta pensar en cómo tratamos, por ejemplo, a los inmigrantes que vienen de Centroamérica, a las sirvientas, a trabajadores mexicanos, indígenas, mexicanos, ¿no? Malos tratos. Hemos adaptado la esclavitud en otros términos, en realidad. Decía también que cuando fue a Chile le llamó la atención la falta de curiosidad por ciertas cosas. Sí, porque a nosotros no nos damos cuenta que vivimos en un continente donde tienes erupciones, tienes selvas, tienes desiertos. ¿Pero por qué? Porque creces con eso como algo natural y él llega de fuera, observa y con una acuciosidad, con una capacidad para tomar notas verdaderamente excepcional, te hace una descripción. Si Melville está viendo el interior, el corazón de los hombres y las relaciones tan tensas que hay en el barco, Darwin lo que está viendo es la naturaleza que le rodea y qué es lo que tiene en común. Pues yo aquí lo que tengo en común con nuestro invitado es mi deseo de conversar con él. Muchas gracias. Conversar con ustedes y desde luego, ya saben que las líneas están completamente a su disposición. Me disculpan, estoy un poco mal de la garganta porque los cambios de clima me han afectado y lo mismo que a usted, supongo. Imagínate tú haber visto ese mundo. Por cierto, de curiosidad, ¿por qué en las Galápagos hay gigantes tortugas? Bueno, allá precisamente ahí. Fíjate que ahí la comparación entre Melville y Darwin es magnífica, porque Melville las describe y dice casi lo puedo citar de memoria, son como las ruinas de coliseos romanos enormes que están contemplando su propia decadencia desde el fin de los tiempos. Es maravillosa. Y en cambio Darwin las ve y se da cuenta que son distintas, pero todas son Galápagos, todas son tortugas. Y lo que le dispara la idea de la evolución, de la separación de las especies, es que el gobernador de una de las islas le dice, yo puedo saber de qué isla viene cada Galápago, cada tortuga viendo el caparazón. Entonces Darwin dice, todas tienen un origen común, pero se diversificaron. Y allí es donde uno puede ver como en su mente de un muchacho de 24 años, se embarca de 22, de 23, 24 años, la idea de que los seres vivos evolucionan, de que las especies se están separando, es cuando probablemente se fija en su cerebro, ¿no? Existió la tortuga de Darwin. Sí, como no, George.
¿La conociste? No, yo cuando fui a las Galápagos por primera vez ya George había fallecido. No, la tenían en una reserva, todavía no fallecía. Pero hay una historia que es muy bonita, que bueno, se puede decir. Creían que era la última de su especie, de su población. Y entonces lo que quisieron fue tomar semen de la tortuga para fecundar tortugas hembras, pero no lo lograban. Le pusieron hormonas, le pusieron tortugas muy guapas. George no les hacía el menor caso. Y una estudiante de doctorado suiza se disfrazó de tortuga, se puso hormonas, no masturbó a George para recoger semen y ni así lo logró. Entonces George pues era célibe, era un solterón empedernido y finalmente se murió sin dejar descendencia. Pero hace unos meses encontraron una tortuga que era de su población. Es una maravilla. ¿Es cierto que Darwin se llevó una tortuga como mascota? Bueno, más que como la mascota, como despensa. Sí, claro. Porque es la razón, qué? de hecho, por la que Melville describe cómo se detiene el barco en las Galápagos. Las tortugas aguantan mucho tiempo vivas. No necesitan tomar tanta agua. Entonces tú tomas una tortuga y llevas ahí tu supermercado a bordo. Y los marineros hacían eso de manera normal. Darwin se queda aterrado cuando un día está comiendo y pregunta, ¿qué es lo que me están sirviendo? Dicen, tortuga. Sale corriendo a recoger los huesos porque se da cuenta que es uno de los ejemplares que él quería llevar de regreso a Inglaterra. Pero además siento que no perdió ni un momento todo. Tuvo mirada absolutamente para todo. Así es. Los insectos, las plantas, la forma de la tierra, la forma de las cosas. Yo creo que lo acabas de resumir de una manera espléndida. Nunca perdió el tiempo. No. Era un joven, era un muchacho de 22, 23 años cuando hace este viaje. Registra todo, empezando por sus propias emociones, registra el color del océano, el comportamiento de los humanos que encuentra, lo que come, el clima, los temblores, la flora, la fauna, y lo va integrando todo no en un relato suelto, sino en realidad en un relato muy coherente que refleja las obsesiones de un científico joven, como puede serlo cualquier muchachita, cualquier muchachito de ahora que esté comenzando la carrera o el bachillerato y que diga, yo quiero ser astrónoma o quiero ser matemático, ¿no? Leí en una nota que fue coleccionista desde niño. Ah, sí. Le gustaba guardar hojas, etcétera, de insectos. Entonces, el destino de un coleccionista solo puede ser de avaro o de investigador, ¿es cierto? Yo creo que sí. Fíjate que cuando se es investigador, inevitablemente hay una generosidad en el sentido de compartir tus ideas y de demostrar que lo que has hecho en tu vida finalmente tiene una cierta coherencia. Y aquí también hay una comparación interesante con Melville. Melville lo que hace es, el viaje es el registro de una obsesión personal, Moby Dick, del capitán Ahab, por encontrar la ballena y matarla. La obsesión de Darwin es conocer, y esos son como, digamos, las líneas que definen ambos viajes y ambos personajes contemporáneos. Perdón, hay muy poca distancia entre los dos libros. El de Melville son, ¿qué será? 5 años, 6 años. 5 años más o menos de diferencia. 1859 aparece el de Darwin. 1859 sí aparece El origen de las especies, y antes, en 1847, aparece el relato de Darwin de las Galápagos. Pero fíjate, El origen de las especies acude no solamente a los científicos, también se involucra con la religión, absolutamente, con la filosofía y con el arte. Absolutamente. La gente a veces no se da cuenta de ello, pero por ejemplo el gran divulgador que tuvo Darwin fue Haeckel, un científico alemán que lo fue a visitar muchas veces, tenían muchos amigos. Haeckel hacía dibujos de microorganismos, de plantas, de animales marinos, etcétera, y ahí ves una de las raíces del Art Nouveau. ¿Y tú sabes qué estoy viendo? Otro corte, Antonio. Así es la vida. Me encanta oír la rúbrica de este programa porque es muy bonita. Yo no la hice, pero a mí me encanta. Y me encanta recibir las voces, las llamadas de ustedes. Martín Zamarrón dice, quiero felicitar a la señora Pacheco por sus invitados excelentes. La señora Mayuya Díaz Infante, señora Cristina Pacheco, gracias por sus invitados. Tan interesante plática y siempre aprendo a uno algo nuevo. Eso es lo maravilloso de hablar con personas como Antonio. Uno siempre aprende algo.
Hay una pregunta muy interesante de José Antonio González. Quiere ver la relación entre Humboldt y Darwin. Es una pregunta espléndida. A ver, Humboldt es uno de los grandes, grandes científicos del siglo XIX. Es absolutamente excepcional su interés por conocer todo. También un joven ávido de aprender. La madre de Humboldt fue extraordinariamente importante en el desarrollo de él, de Alexander von Humboldt y del hermano Wilhelm von Humboldt. Eran hijos de la Ilustración. La madre era hugonota, era protestante. Entonces tenía una idea muy clara, muy racional en contra de un catolicismo que podía ser muy opresivo, especialmente en el caso alemán. Ella los educa de una manera excepcional y Humboldt, muy joven, emprende la idea de conocer el mundo también de una forma notable. Va cargando instrumentos, va registrando plantas, animales, personas. La descripción que hace Humboldt, por ejemplo, de México es absolutamente excepcional. Solo es comparable, yo creo, para nosotros con lo que hace la marquesa Calderón de la Barca, ¿no? Que también es una mujer de una inteligencia deslumbrante, una capacidad para ver en los detalles los patrones generales, y Darwin se quedó con ganas de encontrarse con Humboldt cuando no pudieron desembarcar en las... Pero sí leyó sus cosas. Se lo sabía de memoria. De hecho, él confiesa en algún momento dado que unas grandes inspiraciones para embarcarse, para irse de naturalista en el Beagle, no era el puesto oficial naturalista, pero para irse era precisamente la lectura de Humboldt, ¿no? Yo creo que uno tiene que colocarlos a ambos en esa misma línea de estos científicos excepcionales que tienen ganas de salir más allá de su mundo europeo confortable, ya muy establecido, y ver lo que les está pasando. Pero con una mirada, si la puedo llamar así, panorámica. Absolutamente, sí. Sí. La marquesa se fija en todo, en cómo va vestida la gente, en qué hacen, en qué hablan, en cómo fuman las mujeres, sus puros. Así es. Y cuando uno lee los cronistas del siglo XIX, creo que lo que se da uno cuenta de lo refinado que era la cultura mexicana. Por ejemplo, algo que alguna vez tuve la oportunidad de ver, la familia que las tiene no las quiere hacer públicas, pero sí me permitieron mencionarlo, cartas entre la Güera Rodríguez y Humboldt. ¡Ay, qué maravilla! Porque la Güera Rodríguez, claro, siempre pensamos como una mujer frívola de la cortesía, una mujer brillantísima, profundamente interesada por, como muchos de sus contemporáneos, por la geología, por la geografía, por la botánica, por la zoología y por la independencia de México. Yo creo que te decía hace un momento que iba a ser muy difícil este programa porque son tantas las cosas que van saliendo, y ahora que decías de estas dos personas, pensé en tres que a mí me parece que son las grandes figuras de la ciencia, pero no me hagas caso: Copérnico, Galileo, Darwin. Bueno, lo que estás diciendo es una idea con la que mucha gente juega en términos de las revoluciones intelectuales que provoca. Es que fue definitivo. Copérnico nos quita del centro del universo. Galileo lo que hace es una descripción racional, matemática, formal de la realidad, en una época en la que además la ciencia y la música, por ejemplo, no se habían separado. Cuando Galileo mide las oscilaciones del péndulo en la Catedral del Padua, viendo un candelabro, llevan el tiempo con un violinista. Eso es maravilloso, porque te das cuenta que la idea de la música como algo que es parte de la naturaleza no se había perdido. Galileo, por ejemplo, se enfrasca en un debate maravilloso, y es el que le da solución a ver de qué tamaño era el infierno, porque por la lectura de la Divina Comedia, la gente de Padua decía que el infierno tenía una serie de dimensiones, los florentinos otras, y llaman a Galileo a que ponga orden en ese debate. Entonces ves esta interacción entre literatura, música, ciencia, que es absolutamente maravillosa. Hay un personaje, Manuel del Popolo García, el que estudió la voz humana. No lo sé. Es una historia interesantísima que no te voy a contar ahorita, pero es un personajazo que tiene que ver con la ópera, concretamente, y con la ciencia, ¿no? ¿Y qué me dices de Darwin? ¿Cómo se acerca a ellos? ¿De qué manera el hilo se tiende hasta él? Darwin, a pesar de lo pésimo estudiante que fue, tanto como médico como teólogo, era un lector excepcional. Y cuando él se regresa a Inglaterra, él había dejado una novia que
no se mostró muy interesada, Fanny se llamaba, no se mostró muy interesada en él. Qué bárbaro. Para la traducción al español, cuando él describe a Fanny, sería como la pachoncita más adorable de Shrewsbury, ¿no? ¡Qué horror! Así es como realmente la tendría uno que traducir del inglés de Darwin al español de ahora. La pachoncita. Pero conoce a la prima, a Emma. Se deslumbran uno con el otro, con la otra, deciden casarse y de hecho Josiah Wedgwood, el padre de la novia, que era el tío de Darwin, es el que lo empujó a que platicara con el capitán Fitzroy para embarcarse. O sea, fue un matrimonio afortunadísimo, se instalaron en Londres, no pudieron adaptarse y compraron una casa en Down, en Kent, muy cerca de Londres ahora, y lo que todas las noches ocurría era que Darwin se sentaba y Emma le leía. Le leía estas novelas como Jane Austen, como las que te gustan, las gordotas. Así, esas novelas gordototas, ¿no? Que son las buenas. Pensé en estos tres científicos por una razón, porque los tres no solamente sacuden a la ciencia, Sí. sino que ponen a prueba la divinidad, la despojan en cierta forma de su poder. Así es. Yo creo que en la biografía de Darwin uno puede ver lo que ha ocurrido con el mundo contemporáneo, que se ha ido secularizando la cultura. Nos damos cuenta que uno no necesita apelar a una divinidad para explicar las formas, por ejemplo, de las flores o la conducta de las abejas o la relación evolutiva que tenemos con los perros. Ahora, lo que yo creo que es muy importante decir es que la teoría de Darwin no quiere ni demostrar que Dios existe, ni demostrar que Dios no existe. O sea, la ciencia y Dios no están peleados. Son terrenos totalmente ajenos. Hay deudas intelectuales mutuas. Pero, por ejemplo, la idea básica de la teoría de la evolución de Darwin es tratar de explicar la diversidad biológica que hubo en el pasado y que hay ahora. Y para que no deja de haber. Que no deja de haber, no le estamos echando muy rápidamente. Pero ese es en realidad el objetivo básico de la teoría. Ahora, te pongo un ejemplo muy rápidamente que es maravilloso. En la tradición cultural de Occidente tenemos la visión judeo-cristiana de un origen y un juicio final. Es decir, el tiempo es lineal. Si el tiempo es lineal, es un universo con historia. Y si es un universo con historia, puedes registrar los cambios evolutivos que hay. Son como capítulos de un libro. En sucesión. Pero un libro en donde tú puedes leer claramente lo que termina en un capítulo para comenzar el siguiente. Porque también están los surrealistas que escribían libros en donde no entiendes nada y eso es lo que los vuelve muy atractivos, ¿no? A ti te entendemos todo y eso me encanta. Eres muy generosa. No, además, cuando mencionan tus cualidades como maestro, como conferencista, dicen, él se dirige lo mismo a la comunidad científica que a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Porque yo creo que tú lo dijiste al principio, al introducirme, y de veras te lo agradezco mucho, cuando dijiste que creo en la idea de democratizar la ciencia. Sí. Yo creo que la ciencia, el arte, la cultura son patrimonios comunes. Además, la ciencia es parte de la cultura importantísima. Absolutamente. Y yo sí creo que uno tiene que hacer todos los esfuerzos individuales o colectivos. Para eso tenemos el Politécnico, la UNAM, la UAM, el Colegio Nacional, el Colegio de México, para que la cultura siempre no solamente se quede en los libros, en los círculos de especialistas, sino que salga, se desborde. Hablaste de la UAM y me parece, por ejemplo, que en un ambiente así, una conferencia sobre ciencia, sobre lo más complicado, yo creo que es muy difícil de dar en cierta medida. Sí, porque es un lenguaje muy particular. Sí, y yo creo que el conferencista, la maestra, estamos obligados a brincar esa barrera. Cuando uno va con un médico, por ejemplo, y le dicen, tienes, no sé qué tal problema en la epiglotis, que no sé si exista o no, y te voy a recetar tal compuesto. Entonces, uno enfrenta una barrera, a menos de que tengas la suerte que tengo yo de ser amigo de los grandes médicos de México, que te explican. Y yo creo que con la ciencia es lo mismo. Además, yo creo que hay un principio básico con el que uno debe funcionar. Tú estás dando una clase, dando una charla, y enfrente tienes a 20, 40, 200 personas. 200 cerebros juntos piensan más que el tuyo. Y entonces yo creo que eso nos obliga a buscar un lenguaje común para que sea un diálogo, no que sea un monólogo. Sí, porque el lenguaje de la ciencia parece que durante mucho tiempo fue completamente críptico. Solamente lo podían entender los científicos. Sí. O
dialogar en esos términos. Sí, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de la taxonomía de Linneo? Que el que la populariza, por cierto, es Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin. El que yo, en lugar de decirle a esta planta con un nombre vulgar, es el término que decimos, un nombre popular, tiene un nombre científico, además del conocimiento popular cotidiano, y al referirme yo a esta planta, a un fenómeno molecular, embriológico, lo que sea, yo sé que una colega que esté en Rusia o un botánico que esté en Sudáfrica van a saber exactamente de qué especie estoy hablando. Entonces, la ciencia se convierte en un lenguaje común que no tiene por qué ser críptico. Es un lenguaje de especialistas, pero yo creo que la ciencia debe ser un territorio abierto a donde cualquier persona pueda entrar. La existencia de 2 revistas donde tú colaboras con muchísima frecuencia, Science y Nature, es muy importante porque difunde los conocimientos, pero con una legitimidad, o sea, como que ya están probados, no sé cómo decirlo, no sé cómo decir que hay otro corte. Nos echamos el corte, faltaba más. Sí, José. Sí, don Omar, estamos recibiendo su llamada, es muy conmovedora y se refiere, entre otras cosas, a la muerte de una persona muy importante para nuestro amigo. Sí, Arturo Carrillo, yo lo quise mucho, lo conocí hace muchos años cuando me invitaron por primera vez a dar una conferencia en Michoacán, en Morelia, y yo debo confesar que me emocionó el dar una conferencia donde el cura Hidalgo fue profesor, claro, donde se estaba gestando la nación, ¿no? Y nos hicimos muy amigos, él era biólogo, y hace 30 años yo estuve muy enfermo, me dio peritonitis, sepsis abdominal, dicen los médicos, y se necesitaba mucha sangre, 19 transfusiones me llevé, y tengo un tipo de sangre rarona en México, A negativo, y él tenía mi mismo tipo de sangre, y él nunca me lo dijo hasta que le pregunté, cuando supo que necesitaba sangre, se subió en su coche y se vino a México a dar sangre al Hospital de Nutrición, lo cual me hace estar es un acto muy generoso, eternamente agradecido. Digamos que de alguna manera en la amistad y en la sangre que me dio sigue viviendo en mí. Y en este comentario que estás haciendo. Muchas gracias. Doctora Alejandra Alvarado, mensaje con mucho cariño y agradecimiento al doctor Lascano de parte de la doctora Alejandra Alvarado y el maestro Benjamín Correa. Fue nuestro maestro, pues es uno de tus alumnos, ¿no? ¿Cuánto sacaron? ¿Qué calificación les Facultad de 79 inscripción, pero no dice, pero bueno, fue tu alumno, uno de tus más brillantes alumnos, ¿no? Bueno, si son maestros, sí. Ahí es cuando mides, yo creo, tu éxito, ¿no? Como profesor, ves que ya tiene un camino propio. El señor Blanco dice, estimada Cristina Pacheco, usted nunca nos queda mal. Siempre hay algo nuevo que conocer y aprender. Excelente su programa. Muchos saludos desde Zapopan, Jalisco. Les mandamos muchos saludos. Carla Castorena, saludos al doctor Antonio Lascano. Podría escucharlo siempre. Soy biólogo y lo admiro mucho. En una ocasión fue una conferencia donde nos habló de una experiencia en el Vaticano. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención la reacción que el libro de Darwin tuvo en los países católicos y en particular en México. Y en España también, En España, en Valencia, bueno, ahí hay una historia muy triste que un día me encontré, que los promotores de Darwin en Valencia, la lista de personas que organizaron conferencias, traducciones, charlas sobre Darwin, todos ellos terminaron exiliados cuando Franco tomó el poder. ¿En Valencia te dieron un doctorado? Sí. ¿Y en Milán otro? Soy de casa, sí. Pero a mí me conmueve mucho pensar que el compromiso de estos exiliados, ninguno de los cuales terminó en México, pero son nuestros exiliados, ¿no? Son nuestros maestros, nuestros colegas, aunque estén en otros países. Y bueno, yo quería ver qué había pasado en México y entonces, con la ayuda de un amigo que era el director del Observatorio del Vaticano, un jesuita que acaba de fallecer hace pocas semanas, el padre George Coyne, y de algunos otros colegas, solicité ir al archivo
del Vaticano. La gente le llama el archivo secreto del Vaticano, pero no es secreto. La traducción correcta sería el archivo secretarial del Vaticano. Entonces llegué y claro, es uno de los grandes archivos del mundo donde con toda la libertad, una vez que tú llevas, te incita a tener doctorado, venir de una institución académica formal y tener un proyecto definido. Y una vez que yo cumplí esos requisitos y unos interrogatorios que son razonables, porque estás en uno de los lugares más ricos en términos documentales que hay en el mundo, te dejan entrar. Y tomé muchos datos para entender cómo el Papa Pío IX, que era profundamente conservador, es el que excomulga a Melchor Ocampo, a Benito Juárez, a Guillermo Prieto, etcétera, se fue con mucho cuidado para no prohibir la enseñanza de Darwin, porque el Vaticano ya tenía la experiencia de la excomunión de Galileo. Es decir, ya habían aprendido su lección de una manera muy ruda y andando el tiempo hubo toda una serie de esfuerzos, sobre todo de jesuitas y de dominicos, por tratar de conciliar las ideas de Darwin con la doctrina católica. Yo no creo que sean reconciliables porque no creo que sean opuestas, se mueven en terrenos totalmente distintos, ¿no? Quedamos hace un momentito, cuando empezamos esta charla, que íbamos a hablar de tu especialidad, el origen y la evolución temprana de la vida. Tu antecesor en ese terreno es Alfonso Herrera, ¿no? Ah, sí, don Alfonso Herrera, que estaba no muy lejos de aquí, en Santa María la Ribera, que se convierte en el principal difusor del darwinismo a partir de 1904 en realidad, y que escribe libros, da conferencias. Y fundó el zoológico de Chapultepec. Él ¿no? es bajo la dirección, bueno, con el patrocinio de algunos hombres del gabinete, ¿no? Pero él le da al zoológico de Chapultepec un sentido muy moderno, quiso hacer un jardín botánico y un día se me ocurrió, realmente jugando, vi un mapa de la Ciudad de México y dije, a ver, ¿dónde está el Museo del Chopo que él dirigió? ¿Dónde está el zoológico? ¿Dónde quería hacer el museo? ¿Dónde quería poner un acuario? Y te das cuenta que había una línea recta, porque él tenía la idea realmente de hacer una especie de corredor urbano dedicado a la ciencia. Absolutamente. ¿Él dirigió un jardín botánico en París? No. Él tenía mucha conexión con los biólogos, con los botánicos franceses, que era la cultura de la época. Pero, por ejemplo, él es el que consigue que la Fundación Carnegie nos regale la copia del dinosaurio que ahora está en el Museo de Historia Natural en Chapultepec, que mucho tiempo estuvo aquí en el Chopo, que el Chopo era un museo, era el retablo de las maravillas, ¿no? Pues además, la arquitectura. La arquitectura, que era excepcional, y además había meteoritos, pulgas vestidas, fetos de 2 cabezas, el esqueleto, una ballena, unas mesas para mostrar los objetos maravillosas. Si la gente quiere tener la experiencia de lo que era el Museo del Chopo, que vayan al Museo de Geología, que es de la UNAM, en Santa María de la Ribera. Es hermosísimo, con los vitrales. Absolutamente. Los vitrales son maravillosos. Así es excepcional el lugar, y muy cerca hay un lugar buenísimo para comer pozole. Y hasta las vitrinas son bonitas. Sí. La escalera es de una elegancia extraordinaria, es con pequeña. murales de Bajo María Velasco. Claro. Así es. Son vitrales, ¿no? O hay unos vitrales en el techo que se lastimaron mucho con el temblor del 85 y luego se lastimaron un poco con el temblor del 17, pero el museo está en condiciones óptimas y para niños, para jóvenes, es absolutamente maravilloso. Has fundado una cátedra muy importante. Como materia, ¿qué es la materia optativa más frecuentada, dicen? Pues sí, que tiene que ver justamente con tu investigación. Porque yo creo que cuando uno investiga el origen de la vida, te estás preguntando explícita o implícitamente qué es la vida. O sea, ¿qué es un ser vivo? ¿Cómo voy a entender a los seres vivos? ¿De dónde salimos? Cuando uno piensa en evolución, uno piensa en dinosaurios, en los neandertales o en los amonites, pero también hay que pensar en evolución de microbios, de células, del sistema inmunológico, de la mente. O sea, finalmente la evolución es lo que nos explica a todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Y es algo que no cesa, es una ley. Así es. Bueno, te pongo un ejemplo muy concreto.
Ahora la epidemia del coronavirus, del COVID-19 que estamos atestiguando, solo la podemos entender en términos de genética evolutiva, de una biología molecular matizada con un enfoque evolutivo, ¿no? Están mutando los virus, brincan de una especie a otra, se adaptan a nuevos hospederos y ahí está. Estás haciendo investigaciones sobre el virus, ¿verdad? Sí, bueno, es que en mi laboratorio ya había un grupo que había iniciado el doctor Campillo, José Alberto Campillo y Rodrigo Jácome, de ver evolución de virus, y de repente nos dimos cuenta que ellos tenían en sus manos información como para tratar de entender de dónde habían salido estos ¿De qué virus. depende esa evolución? ¿Del cambio que estamos sufriendo No, es constante. O sea, los virus siempre están cambiando, siempre. Son virus de RNA. Y el RNA es un material genético que es un primo. Tú hablas de ese territorio. Inestable, así es, que el DNA. El DNA es la doble hélice, muy estable químicamente, es el material genético de todas las células, pero hay virus que tienen RNA que mutan muy rápido y esa tasa de mutaciones es constante. Por eso en los últimos años hemos atestiguado la epidemia de SIDA, la epidemia de Zika, la epidemia, el chikungunya, las oleadas de dengue, ahora COVID-19, etcétera, ¿no? Bueno, podríamos pasarnos todo el tiempo conversando contigo y en cada minuto aprenderíamos. Yo quiero mencionar algo muy personal. Él decía, o tú decías en una conferencia, que de no haber sido científico serías arqueólogo, astrónomo o cocinero. Sí, sí, porque yo creo que en el fondo, si le rascas la piel a cualquier mexicano, a cualquier mujer, a cualquier hombre, tenemos la fascinación por la arqueología, porque caminamos por el centro. Bueno, vivimos en eso. Vivimos con el pasado encima, ¿no? La astronomía es la disciplina que a todos nos llama la atención. Yo trabajé, de hecho, 12 años en el Instituto de Astronomía, lo cual me sirvió mucho para entender la Tierra primitiva, porque el origen de la vida se da cuando la Tierra era muy joven. ¿En tu laboratorio se hacen experimentos o simulaciones de la Tierra primitiva? ¿Cómo? Sí, eso sobre todo lo hago cuando voy a Estados Unidos con mis colegas de la NASA. Sabemos qué tipo de gases eran los más frecuentes en la atmósfera de la Tierra primitiva, entonces pues diseñamos matraces, ponemos los gases, ponemos fuentes de energía y vemos cómo se producen aminoácidos como los que tenemos en las proteínas. ¿Colaboraste en astrobiología con la NASA? Sí. ¿Investigaciones en ese terreno? Sí, me tocó coordinar un comité que evaluaba todos los proyectos de Estados Unidos que tenían que ver con origen y evolución temprana de la vida. Y fue una experiencia fascinante porque pues estás evaluando los proyectos, te das cuenta cuáles son las líneas de investigación. Pero además es importantísimo lo que se deduzca de ahí. Sí, pero luego además te permite hacer algo. Por ejemplo, gracias a eso, tenemos contactos muy sólidos entre mi laboratorio, el laboratorio donde estoy, y los grupos estadounidenses, y podemos mandar estudiantes para allá. Además es algo que a ti te ha importado mucho, el intercambio. Ah, sí. Eres el científico que más científicos del extranjero ha invitado. Bueno, porque la UNAM es muy generosa y el Colegio Nacional también, entonces sí, ahí tiene uno foros que hay que aprovechar a lo máximo. Y tú eres muy generoso en haber venido. Lamento mucho que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias. Espero tener muy pronto la oportunidad de seguir conversando contigo. Es una lección de vida y también uso la frase de esperanza, porque uno piensa, cuando hay unas personas que saben estas cosas y las comparten, es que vamos a poder avanzar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, es un placer, Antonio. me siento honrado. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, mil gracias por acompañarnos, gracias por sus llamadas. Y ya saben que nos vemos aquí el próximo viernes, pues, para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.